Hoy, en Hablando de Máquinas, en Sala de Máquinas, nos encontramos con dos grandes exponentes del diseño, don Hernán Garfias y Óscar Ríos, y vamos a analizar por qué el diseño abarca nuestra vida día a día sin darnos cuenta de las grandes aristas que tiene dentro de un día a día normal de una persona. Cuéntenos un poco cómo el diseño traspasa desde un objeto tan común a un auto de carreras que estamos viendo en este momento. Bueno, yo creo, si quieren parto yo creo que en definitiva lo que hace el diseño es democratizar la vida de todas las personas, en el sentido, no solamente la democracia tiene que ver con la política, ¿no? Sino que tiene que ver con el diario vivir de la gente. Uno se despierta, hoy día antes te despertaba un reloj despertador, pero hoy día es el celular, ¿no? Desde que escuchas ese sonido al despertarte con el celular, empiezas en las 24 horas, porque incluso cuando estás durmiendo, vas a consumir diseño, vas a interactuar con el diseño en el espacio de un día, porque está todo diseñado. Entonces cuando la gente se da cuenta de que vive rodeada de diseño, que además necesita vivir con el diseño, en definitiva se da cuenta que el diseño facilita todo. O sea, si bien el diseño no tiene mucho que ver, si lo vemos en el caso de un automóvil, con el motor, la pieza que está cuando tú levantas el capó, ¿no? Yo no soy tuerca, al revés, yo amo los autos por fuera, como cuando me enamoro de una persona, ¿no? Y los toco y como que, no sé, como si fuera un cuerpo, porque son un cuerpo además. Pero en definitiva, la gente en general es como yo, se enamora de la forma del objeto, de la forma de un automóvil, de la forma de una silla. Ni siquiera se da cuenta en ese momento si la silla es cómoda o no es cómoda. Se está seduciendo, está deseando tener eso. Entonces ahí viene como algo que inventó Oscar, que en una columna que hacía en una revista que se llamaba El objeto del deseo. Hay muchos diseños que traspasan, y no tiene que ver con el costo, ¿ah? Porque yo siempre, nunca me voy a olvidar la primera vez que estuve en el piso de diseño del MoMA, el Museo de Arte Moderno en Nueva York, que tiene un piso de diseño con una colección increíble, y había en una vitrina un lápiz Bic y una lapicera Montblanc, y con dos rayas, y abajo decía, ambas escriben igual. La diferencia es su valor, el precio en el fondo. Entonces, claro, la belleza de un lápiz Bic que vale, no sé, 300 pesos, al lado de la belleza de un Montblanc que vale, no sé, 180.000 pesos, finalmente cumplen el mismo objetivo, pero ahí te empiezan a producir la diferencia del objeto de deseo, ¿no? De ahí viene todo entra por la vista. Claro, entonces eso como, yo creo que a manera de introducción a tu pregunta. Para seguir desplayándonos, acá tenemos tres objetos, cuatro, todos en común que son de Italia, y cómo podemos asimilar lo que es una máquina de escribir, una silla, una lámpara y un Ferrari. ¿Qué hay en común, dejando de lado el país de origen, que lo puedan llevar ustedes a su visión del diseño y que nos digan, de acá viene esto y se traspasa a esto? ¿Cómo podemos abarcarlo ahí? Bueno, los objetos de diseño tienen que ser o pueden ser útiles y bellos, pero lo más importante es cuando uno diseña, en el caso de la silla, ¿me puedo parar? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, tú le pones el nombre, el autor. Bueno, es el sillín Mezzadro. Del italiano Achille Castiglioni. Bueno, lo interesante que vemos acá es que yo aprovecho cosas de la misma cultura. Entonces, resulta que el asiento de tractor tiene estos hoyitos para dejarlo a la intemperie. Entonces llueve, no importa,
tú llevas algo, un cojín, y ¿qué está ya hecho? Pero reinventado, es que ese se salió de la estructura tractor. Y al salirse de la estructura tractor, empieza a ser doméstico. Y lo interesante es que aquí no hay diseño y hay diseño. La invención de hacer cambiar la utilidad del objeto y que pueda tener en la casa. Como por ejemplo, eso es de mi colección, no está como un objeto de museo, ¿ah? Sino que yo me siento ahí porque desde ahí manipulo la música que estoy escuchando. Mira, entonces tiene un peso Podría sentarme en el computador. exagerado y sin embargo va a servir para acomodarme bien. O sea, es anatómico también, antes que existiera el diseño como una especie de gran descubrimiento. Entonces, lo bonito de esto es que tiene todo el brillo del metal, tiene el metal, diríamos, configurado de acuerdo a todo, y tiene el regalo además del color y la unificación entre la madera, el metal y la forma. O sea, es genial. Entonces uno dice, ¿cómo se te ocurrió esto? Entonces, claro, si uno tiene una casa y quiere tener todos muebles, diríamos, de gran tradición y antiguo, a lo mejor decir, esto no me sirve. Seguramente podría equivocarse, si estuviera un poco dañado se tira a la basura. Que claro, eso pasa. ¿Cómo lo vas a tirar a la basura? Eso nos pasa a nuestra generación, que nosotros vemos esto y decimos, claro, es maravilloso, pero no tenemos ningún referente hasta ahora que nos haya puesto esto en nuestra vida día a día. Siéntate. Claro, es distinto. Además que tiene lo que el tractor tiene. Sí, tiene ese rebote de tractor. Como anda, diríamos, en un paisaje arado, ¿ya? Entonces también tiene esa facultad. Claro. Y bueno, acá nos pasamos a la máquina de escribir, o sea, un objeto que estuvo, yo creo que en varias casas del mundo en su época y también Sí. se ve desde el lado. Bueno, con esto pasó algo bien curioso, porque a ustedes también les pasa ahora. Para mi generación, cuando salió la Valentine, diseñada por el gran maestro Ettore Sozza, en su época que era el director creativo de Olivetti, que fue la gran marca de máquinas de escribir en esa época, como Apple hoy día con los computadores, nos pasó de que todos queríamos tener esta máquina de escribir. Era una tremendamente máquina seductora. Tremendamente seductora, como les pasa con los iBooks de Apple, ¿no? Sale uno y quieren tener el otro, o lo que pasa con los celulares, los iPhones. Bueno, pero esto era de una seducción absoluta, un poco lo que hablábamos antes con lo que pasa con los automóviles, ¿no? Entonces hubo toda una generación, estamos hablando de la época más hippie, en que todos queríamos llegar a la universidad con esta maletita. No la pudimos tener porque era carísima, ¿te fijas? Los papás, Chile era un país súper austero y los papás nos habrían mirado raro. Es como que hoy día le regalan un auto a un joven porque entra a la universidad. Si es que había un auto en la casa era mucho, ¿no? Era otra época, pero sí soñábamos con poder llegar a escribir en esta máquina maravillosa de Ettore Sozza. Es curioso porque además es una maletita, ¿te fijas? Ahora me toca pararme a mí. Esta está bien usada, por lo tanto tiene historia, ¿no? Entra en sus sobres. Claro, pero esto es el estuche, entonces tú la introduces ahí. Tenía estas gomitas que con el tiempo se han roto, digamos, pero que esto te permitía en el fondo llevarla a la universidad o ¿Y ese era el sueño universitario de la época? ¿Llevar la maletita? De todos los jóvenes, de llevar la maletita y sentarte ahí a escribir la clase, como hoy día, debe haber sido bastante ruidoso, ¿no? Pero como hoy día estás con el iPad. Es que hoy en día uno llega a su computador más escondido que nada en la mochila y ojalá que nadie lo vea, o sea, No, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Como tirando pinta, ¿no? Y bueno, y también acá tenemos el otro objeto que se llama Eclipse, que es de Vico Magistretti, otro gran maestro del diseño italiano. Y Eclipse es porque tú puedes regular la luz, ¿te fijas?
como la luna. Entonces ahí hay un cuarto menguante, no sé, media luna, luna entera, ¿te fijas? Entonces lo vas corriendo con esto, vas acomodando en tu velador el tipo de luz que tiene. Bueno, si tú te fijas, acá, bueno, hay en color rojo, en este momento no había una de color rojo, así que bueno, trajimos esta naranja, pero en el fondo aparece también lo que se ha quedado en la historia, que es el rojo italiano, ¿no? A veces en la moda se habla del rojo valentino, pero el rojo italiano, los Ferraris son generalmente rojos, te fijas, los autos en general en Italia tienden al rojo, pero ustedes ven, puede estar en una lámpara, la Valentina solo se hizo en rojo, el Mesadro tiene otros colores, pero partió siendo rojo. El rojo italiano, ahí hay un tema, ¿no? ¿Hay un porqué detrás del rojo italiano? Siendo una pregunta abierta al público y a ustedes mismos. El rojo italiano es porque de alguna manera coincide en que los automóviles de Ferrari eran rojos, por una cosa de afirmación. Es el color, diríamos, más potente al lado del blanco, te fijas, o de cualquier otro color resalta. Entonces, también por la moda, por, diríamos, tratar de descubrir una fórmula en que ese color no sea ni muy demasiado rojo, ni poco rojo. Entonces, ese es el ojo de los teñidores de telas, ¿entiendes? Entonces yo me puedo poner entero azul o entero rojo a la polera, ¿ya? Y por ahí va y se junta, diríamos, con una tradición de cómo hacer un traje, cómo mostrar a través del traje que ese rojo puede producir otros colores rojos al caer en una falda muy amplia de mujer, en que cada lugar que se achica o que se agranda va creando una ondulación, y las ondulaciones crean tonos de color. Entonces volvemos a lo que dijimos en un principio, que se llevó por un tema de afirmación para que visualmente fuera chocante, distinto, a ciertos tonos. El rojo es pasión, te fijas, claro, o sea, el rojo es fuego. Pero el rojo ¿puedo ilustrarla en el Ferrari maravilloso? Sí. Vamos todos juntos, de hecho. Interrumpimos este video para dar gracias a nuestros auspiciadores: Versia, The House of Art Lovers, Lirken Vidrios, Simple Lights, Pueblo Madera e Interdesigns. Y ahora volvemos con el video. A propósito de las telas, diríamos, este mismo rojo nos sirve para hablar. Apenas le llega la luz, se producen situaciones de luz que pueden ser tan potentes y tan diferentes, en que en esta parte llega luz y en esta parte llega menos luz. Entonces el rojo Ferrari o cualquier otra manifestación puede convertirse en una historia fantástica. Vean cómo va cambiando el color acá, diríamos, y el no color, que es la oscuridad, también contrasta. O sea, le sirve junto con el blanco, pero es más de fuerza, de caballo, del caballo de Ferrari, que tiene que ser rojo. Entonces, este modelo tiene una cualidad que es lo largo del capó. Ese capó, diríamos, hace que inmediatamente tú digas la motorización está adelante. ¿Quién traía la motorización atrás? El Volkswagen. Entonces está el superpoderoso que va a ganar y, diríamos, una amiga que es el Volkswagen con motor atrás. Ahí hay como comunicaciones. El largo, imagínense, los zapatos, diríamos, también son contundentes, y la rueda atrás, que tiene que hacer todo el trabajo físico de tirar para adelante, es como un verdadero cabalino rampante. Cabalino rampante. Claro. Bueno, acá estamos bajo el diseño del famoso y tan anhelado Pininfarina también, en lo que es el Daytona del 71. Eso del diseño que tiene Pininfarina, con sus líneas largas, a la vez muy simplista en algunas curvas, ¿cómo lo podemos traspapelar a lo que es
el diseño hoy en día del automóvil, porque ha evolucionado de una forma agigantada en un par de años, la verdad. Creció mucho. ¿Quieres contestar? No, no, sigue no, no tú, contesta porque tú. yo lo voy a relacionar con los objetos. ¿Ah? Ya, en general este es un tremendo clásico porque históricamente le toca ganarle a los que, con los que solían competir, que eran los norteamericanos, y en su propia cancha. Entonces lo bonito, ¿por qué un automóvil, diríamos, tan bello, diseñado por Pininfarina, gana y se llama Daytona con un nombre de un circuito norteamericano? Ahí está la clave, cómo esto va a doler más, porque se va a convertir en el paradigma de los ganadores, no solamente de Daytona. Entonces ahí hay una cosa muy bonita. Además que no se ve anticuado, se ve hermoso en su simplicidad. En la inclinación del parabrisas, ¿cierto? Esta segunda ventanita es el aspirador y lo más innovativo son las luces adelante y atrás, que son grupos de luces que le dice he frenado. Importante. Bien. O estoy viendo la carretera. Así que esto es quizás lo más complicado que tuvo este diseño, pero que no es complicado en el fondo, es el tomón desplegado por los envidiados que tienen. Es como, quizás había que correr un poquito, pero como en la velocidad del diseño, ¿cierto? Había que hacerlo. Claro, ese como efecto de... Sí. O sea, yo no estoy criticando, estoy con control. No sé si podemos criticar mucho a Pininfarina, la verdad. Claro, por eso te digo. Y además que todo esto tiene que ver con el cambio del movimiento, ¿no? O sea, a partir de la revolución industrial, cuando pasamos de el caballo, que eran los caballos, por eso se llama los caballos de fuerza en los motores, ¿no? Que arrastraban las carrozas y era el medio de transporte, ¿no? O ir arriba al caballo, digamos. Y aparece, no sé, pues el invento del motor a vapor y aparece la locomotora y empiezan estos nuevos caballos de acero a cruzar el campo. Entonces viene el cambio de la velocidad en el ser humano. O sea, imagínense lo que fue para la gente, no sé, pues a mediados del siglo XIX, que cambian la velocidad de la vida, del tiempo, ¿no? Que pasa también con los barcos, del barco a vela, como llegó Cristóbal Colón a América, a pasar al barco a vapor y terminar en esos transatlánticos. Después viene, entonces, y ahí entre medio empieza a aparecer tímidamente al principio el automóvil. El automóvil ya pensado en la familia, que ya... Porque de uso diario. Ya estaban los tranvías, porque ya había aparecido la luz eléctrica, que también, imagínate, de la luz de vela a la luz eléctrica, fueron cambios muy rápidos. ¿Qué pasó con las comunicaciones, con el telégrafo primero, el teléfono? La vida de las personas cambió radicalmente, por eso se llama revolución industrial, ¿no? Y en el caso del automóvil yo creo que es donde más se refleja los procesos, ese como ADN que tiene la historia del automóvil, ¿no? Desde el Ford, desde esas carrocerías, como diría Oscar, que imitaban la carroza. Eran unas carrozas, eran unas cosas cuadradas. O sea, lo único que tenía era ruedas, los zapatos, tenía ruedas ya, no sé, que eran distintas a las de las carretas y no eran arrastrados por un caballo. Pero seguían siendo, no eran aerodinámicos, eran totalmente cuadrados. Era la carroza sobre unos neumáticos y con un motor adentro. Y de repente, en los Ford, ¿te acuerdas? Los Fortes, todos eran así. Y de repente fueron los norteamericanos por un lado, este famoso diseñador de Studebaker, Raymond Loewy, ¿te fijas? ¿Giugiaro, no? No, Raymond Loewy en Estados Unidos, aparecen los Giugiaro, aparecen los Bertone, etc. Empiezan los Pininfarina. Entonces, Italia, Estados Unidos, también algunos ingleses van a empezar a crear primero la aerodinámica, que pasa con los aviones también, por eso se llama aerodinámica, en el automóvil. Incluso hubieron autos que yo diría que son absolutamente art déco,
porque empiezan a aparecer esos colores como el celeste, el verde menta, te fijas el amarillo no sé qué, amarillo pollo, qué sé yo. Bueno, empiezan a aparecer otros colores, porque antes prácticamente eran negros, eran oscuros, ¿no? Y junto con eso empieza a darse esa forma que tiene el Daytona, ya que lo tenemos acá, que es la sensualidad. ¿Mm? Es como, yo siempre Fantástico. paso la mano, no la estoy pasando para no ensuciarlo, pero como si fuera la pierna de una mujer, me perdonan las mujeres, pero te fijas, hay una cosa sensual, hay una cosa casi sexual, en el fondo, y es lo que hace el automóvil. Por eso yo digo, toda la evolución del diseño, se ve en la arquitectura también, pero donde mejor yo la puedo resolver en ese proceso histórico, y Oscar es experto en esto, porque le ha dado lecciones en todo el mundo sobre este tema, es justamente el automóvil. O sea, es la historia del automóvil, la historia del diseño. Debe ser un paréntesis Yo, ahí. ¿sabes? Quiero agregar solamente una cosa que es bien importante. Se dio el lujo, este diseño, de hacer un automóvil moderno, que era muy moderno, muy eficiente y ganador, pero tiene los neumáticos con este tipo de solución que es bellísima, cómo funciona para resistir, para la arquitectura, ese cruzamiento, y por eso que mantuvieron la idea de ese ¿cómo se llama? Monoperno. De la monoperno, pero de la llanta de los años 30. O sea, se mantiene un coche de los años 30 a los años 70 y sigue siendo bella, porque es más artesanal que una llanta. O sea, hasta en eso pensaron. O sea, cuando uno se viste también piensa qué puede uno hacer, ¿cierto? Y cómo me veo bien sin corbata y con corbata. Cómo es un arte también. Pero por eso que ese hay que verlo como un caso muy aparte y muy italiano. Es como cuando el italiano puede, yo me veo mal, pero puede ser creativo, ¿cierto? Yo no soy así, soy un simple un arquitecto. milanés cualquiera. ¿Ah? Estás un milanés. Soy un milanés cualquiera, pero lo que quiero decir, todos son gestualidades, ¿te fijas? Entonces, pero dejemos ahí porque ya seguiremos hablando. Sí, porque se va produciendo esta relación, ¿no? del Made in Italy, el diseño italiano, en esto de la seducción. Hablábamos de la seducción recién de las formas del automóvil, desde un piso, de una cosa súper dura como el asiento de un tractor se transforma en un piso liviano que también te va seduciendo. Esto sedujo a toda una generación, ¿te fijas? Esta lámpara también, la intimidad, tú la puedes regular. Quieres dar un besito más oscuro, entonces le mueves. Tomen nota ahí, todos tomen nota. Entonces le mueve la pantallita, etcétera. Y el nombre muy bueno, como si Eclipse. fuera la luna, ¿no? Eclipse. Bueno, el eclipse entre la luna y el sol. Pero en definitiva, detrás de eso también hay algo poético, ¿no? Es como pensar las cosas con un cierto romanticismo. Y el romanticismo lo que seduce es como el amor, ¿no? Uno trata de enamorar a la otra persona seduciendo con palabras, puede escribir un poco de poesía o copiársela a alguien, ¿te fijas? Con lo que hacen los adolescentes, pero de alguna manera tiene que ver también con la poesía, y la poesía es parte de lo que nosotros nos enseñaron en la Católica del Paraíso, que era arquitectura y poesía. O sea, la poesía hacía nacer con el acto poético la forma. Y eso tiene que ver también mucho con el diseño italiano y mucho con lo que este ejemplo maravilloso que tenemos acá con el Ferrari Daytona, que hay muy poco en el mundo. O sea, estos autos hoy día son piezas de colección, ni quiero preguntar lo que vale, digamos, pero son piezas raras, o sea, sí, pero que van quedando ahí como testigos, testimonios. Puedo hacer un paréntesis ahí, puede ser que esté equivocado, pero todo este diseño, todo esto de las líneas rápidas, los
colores, lo que vemos acá, objetos que empezaron a cautivar generaciones, todo empezó posguerra. No. O sea, antes de la guerra misma, todo era más cuadrado, más oscuro. No, pero parte ya en los 30, parte en los 20, en los 30, que es la época loca. Entonces la gente fue súper libre de crear. Fue la época que aparecieron los géneros. La mujer se cortó el pelo como de garzón, como decían los franceses, como un muchacho, porque quería, y se vestía con traje como frac, o sea, como, ¿cómo se llama? Chaqueta y pantalón. Empezó a usar pantalones, más escote, empezó a mostrar la piel, porque antes estaban todas tapadas. O sea, hubo una revolución de género en Berlín en esa época. Yo veía ayer una película que se llamaba algo así como, bueno, tenía el nombre de un cabaret en Berlín, antes que llegara Hitler, los nazis, y estaba también, habían algo así como 450 lugares que eran bares y cabarets gay y de transgénero. O sea, lo que se ve ahora, en esa época ya existía y era libre, no era tanta restricción. Nadie te iba a tomar preso por eso, te fijas, o un transvesti, o un drag queen, todo eso ya existía en los 20, en los 30. Y eso indudablemente pasó en el diseño, en el diseño del vestuario, etc. Pero yo digo, es súper importante el cambio de poder que tiene la mujer. Porque ¿sabes qué? Y tiene mucho que ver porque el diseño, yo siempre lo he encontrado como femenino, en el sentido, o sea, estamos por la sensualidad que tiene. Sí. Entonces, y está hecho por hombres y por mujeres. Aparecieron las primeras grandes mujeres diseñadoras, como Charlotte Perriand, como Ellen Gray, como la Ray Eames, etc., que generalmente tenían un arquitecto marido al lado. Pero en definitiva tiene que ver con que eso prepara, interrumpido indudablemente por el horror de la Segunda Guerra, lo que va a pasar a lo que tú decías, digamos, la posguerra, que esto explota, claro, para todo el planeta. Porque la Bauhaus es también entre guerras, es de 1919, 1920, sí, que es la primera escuela de diseño en la historia. Se empezó, ya cuando se empezó a recuperar la situación, se empezaron a ver más cosas como por estatus también, como de lo que podría ser autos de colores más. Porque ¿quién gana la guerra? Nunca me lo enseñan en el colegio. Estados Unidos. Si bien Rusia también lo gana, sí, y se transforman las dos grandes potencias, después viene la Guerra Fría, pero el que realmente gana la guerra es Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que hace es que libera países como Japón, como gran parte de Europa, y les repone la democracia y les mete el capitalismo. Por lo tanto, gana la guerra entre el capitalismo y el socialismo Estados Unidos. Porque ¿qué hace Rusia? Fue el gran error que cometió Rusia. Que libera Europa del Este, Polonia, Hungría, etc., pero se queda con ellos. ¿Y qué pasa? Que los japoneses empezaron a amar a los norteamericanos y el resto de Europa a amar a los norteamericanos. ¿Y qué pasaba con los polacos, con los húngaros, con los bulgaros? Odiaban a los rusos. ¿Por qué? Porque les pusieron la bota y no les dieron la libertad. Podrían haber dicho, vamos a hacer el paraíso socialista, pero ustedes eligen sus diputados, sus gobiernos, qué sé yo, y se habrían ganado esa gente. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque en definitiva eso tiene mucho que ver con lo que viene después. Y que tiene que ver con tu pregunta. En el fondo, en libertad está comprobado, y en democracia la gente lo pasa mejor, pues. No hay prohibiciones. Puede además ser libre de crear sus propios cuentos. No estoy defendiendo el capitalismo, ¿no? Y porque yo soy más socialista que capitalista, pero no comunista. Y en definitiva, en cambio, porque es la economía de libre mercado, que hoy día la socialdemocracia y todos los países lo tienen. Mira cómo fue la recuperación democrática en Chile, o sea, y no estoy hablando de política, estoy hablando siempre de la parte social que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Que
sucede que en el fondo, en democracia la gente, sea de derecha, sea de izquierda, puede producir mejor diseño. Porque nadie les va a estar imponiendo por ley prohibiciones como pasa en países donde hay dictaduras, ¿no? Y el diseño se empieza a desarrollar de nuevo en Chile y viene en los 90, que es la edad de oro del diseño en Chile. No solamente porque ya venía una empresa de décadas atrás funcionando para eso, sino que además se abre con libertad. Entonces, y es cuando el diseño en Chile y en todo el mundo explotó. Interesante esa analogía. Que para alguien de mi edad de repente quedamos con ciertos vacíos en algunas cosas que decís, posguerra no pasa nada, hasta para mí que todo empieza en los 70, 60 con estos autos, los colores, los símbolos más de estatus, como ya tengo el auto porque es mi gusto y lo puedo tener del color que quiera. Va más por ahí la pregunta también, como de ¿qué pasó o en qué minuto la gente empezó a ver el diseño como algo de me gusta a mí, lo quiero para mí y no porque es lo que hay? O sea, ¿cuándo se abrió esa brecha del diseño? Decir, yo diseño para este tipo de gente o para este tipo de gente sin importar lo que piense el otro tipo de gente. O sea, se empezó a apuntar a los distintos públicos, por así decirlo. Bueno, Óscar ha escrito mucho sobre eso. Tú has escrito mucho sobre eso. No me acuerdo. Bueno, efectivamente, no importa tanto la fecha ni cómo surge, pero lo que hay que recalcar en un momento de discusión del diseño es que en el fondo pensamos que Italia, diríamos, recién fue el 46 que ganó, diríamos, el derecho a ser un país, y antes no era tan así. Entonces ya el 46, yo nací el 41, para decir que tengo cierta conciencia de eso. Entonces recién ahí empieza uno a hacer un análisis de lo que es la historia de Italia. Una de las cosas que siempre digo, que no hay invento mejor que una buena comunicación y que sea universal. Los italianos no tuvieron en empacho después de una larga historia donde los romanos llegaron hasta Londres, hicieron unos puentes maravillosos sin clavos, el ejército romano, la cultura que tenían, y le pusieron a una ciudad que se estaba formando y creciendo Londinium. O sea, hasta los italianos le pusieron Londres al que tú conoces. Entonces, poco a poco empieza a haber toda una cultura donde Italia se da cuenta que de familia simple, diríamos no modestas, pero empezaba a surgir una idea de hacer un trabajo juntos. Entonces, tanto el mueblista como otro, o como la dueña de casa, aparece, diríamos, el desarrollo de la comida, el desarrollo de los muebles. Entonces, en el fondo estaba preparado como estaban preparados otros. Pero lo más interesante de esto es que en este crecimiento de Italia hay una cosa que es genial y decir, vamos a salir al mundo con el Made in Italy. El Made in Italy fue mágico, porque todo el mundo sabía lo que era el Made in Italy. No era decir diseño italiano, no. Es tonto. Cualquiera dueña de casa te dice póngale así, nato in Italia. Tampoco. Se trataba de decir una palabra clave en la época del cambio, que era Design in America, no, que era Made in Italy. Y eso queda grabado con una fuerza increíble. Entonces ya tengo una confianza tremenda que no se van a equivocar, ni los sastres, ni los arquitectos, ni nadie. O sea, voy con toda seguridad y voy a comprar. Hombres y mujeres. Es la idea del marketing. Entonces uno decía, ¿pero nosotros somos tan superiores a un marketing picante? No, digamos algo que todo el mundo va a entender. Y quedó el Made in Italy como broche de oro, que puede estar escrito o no, pero cualquier cosa Made in Italy va a ser copiada.
y le van a poner Made in Italy, y ahí vienen los problemas para los piratas. Como el Made in China. Como el Made in China. Bueno, ese es un momento crucial del cómo, y lo último para cerrar es que en realidad la historia de Italia es la historia de innovadores, de conquistadores, de un cierto lujo, de una vida, diríamos, con las mejores lugares de, ¿cómo se llama? Esto donde uno toma baños de vapor. Los baños de vapor, diríamos, eran de la época, o sea, eran tremendamente ricos en diseño. Y es así entonces como se va forjando lo que es la cultura del diseño italiano, más o menos en los 70, en este tiempo, quizás un poco antes, pero lo que importa es haber inventado. Las termas, a las termas. Termas me refería, o sea, termas romanas. Eran unos tipos, diríamos, tremendamente generosos de tener todo este tipo de desarrollos en ese tiempo. Así que con esto, no sé, podríamos terminar, pero salvo que haya otro detalle de conversación. Después de una grata conversación con estos próceres del diseño, ¿algo que quieran agregar, algo que quieran comentar ya para ir cerrando todo este tema, esta conversación que tuvimos? Yo solamente quiero repetir algo que planteamos en cómo la evolución del automóvil, diríamos, parte de no conocer otras cosas que la arquitectura. Cuando a la arquitectura se le pone ruedas, empieza a haber una primera carrocería que es muy básica. Y poco a poco, en el avance, empieza a descubrirse que el automóvil también podría fluir y podía cortar el viento y podría convertirse en una tremenda máquina revolucionaria con una forma voluptuosa como una mujer. Bueno, yo primero agradecer la oportunidad de que hayamos podido estar acá conversando sobre un tema que nos apasiona, que es el diseño, y poder hacer estas relaciones, ¿no?, que existe a partir del diseño entre una silla, una máquina de escribir, una lámpara o un automóvil. Y darnos cuenta que efectivamente lo que hace realmente tener éxito, no solamente comercial, sino que éxito en cuanto a popularidad incluso, es el diseño, no es la ingeniería. La ingeniería inventa los chips, inventa, qué sé yo, los motores, las cosas que funcionan con la electricidad, etcétera, con la computación, con lo digital, pero lo que hace que eso llegue a las personas es el diseño, porque el diseño a todo espacio, lugar, objeto, es el valor agregado, agrega valor. Y finalmente, yo siempre doy como ejemplo en Chile lo que pasó con el vino. Antes de los 80 se tomaba un vino, perdonen, de merde, como decían los franceses, con gusto a madera, y eso era no consulta, porque estaban hechos maderas de bronce, qué sé yo. Era horroroso. Hasta que aparece esto de los varietales que viene con todo este sistema California, que lo hizo la Fundación Chile con la Asociación de Viticultores, y ahí aparecieron las viñas Brunet, y empieza a hacerse un vino de excelencia, que empieza a ser rápidamente premiado en todo el mundo. Pero si hubiese llegado en una botella, que son más o menos iguales, con una etiqueta mal diseñada, fea, no habría tenido el mismo éxito, porque la gente que está en una botillería, en una tienda de vino en Nueva York, en París o en Londres, ve la etiqueta. Y si esa etiqueta está súper bien diseñada, va inmediatamente a tomarla. Se tiene los vinos de todo el mundo. Y el vino chileno lo que hizo fue un excelente matrimonio entre el viñatero, el empresario y el diseñador gráfico. Nuevamente, caemos que todo entra por lo visual en este capítulo de Hablando de Máquinas en nuestra sala de máquinas. Y con estos dos próceres nos despedimos y espero que nos acompañen en el siguiente capítulo.